En videos anteriores vimos el diseño del camino de datos del procesador. Lo último que vimos fue el procesador monociclo, aquel procesador que duraba un ciclo de reloj en ejecutar una instrucción. Habíamos visto que la instrucción más larga era el load word. Sin embargo, habían otras instrucciones que tardaban menos tiempo. Sin embargo, el tiempo lo teníamos que ajustar, el ciclo de reloj lo teníamos que ajustar a la instrucción más lenta, en este caso el load word. Hoy vamos a ver una técnica para mejorar el rendimiento del procesador. Esa técnica es la segmentación o el pipeline. La presentación seguirá el siguiente esquema. Primero una introducción donde veremos qué es la segmentación. Luego veremos cómo agregar esta técnica al camino de datos. Después veremos cómo variar el control en esta ruta de datos. Veremos un tema de riesgos de datos, riesgos de control y si podemos o no solucionar esto. Esto está tomado del libro de Hennessy y Patterson de estructuras y diseño de computadoras. Y empezamos. ¿Qué sería la segmentación? Imaginemos este proceso, el proceso de lavar ropa, que es un proceso que todos tenemos que hacer. Pues básicamente imaginemos que justamente este proceso lo podemos dividir en tres etapas. Una etapa de lavado, una etapa de secado y una etapa de planchado. La etapa de lavado dura 1 hora, la de secador 45 minutos y el de planchado dura 1 hora. Entonces, desde que introducimos una carga de ropa hasta que tenemos la ropa lista, guardada y planchada, tardamos 2 horas y 45 minutos, más o menos. Justamente porque tenemos 1 hora de lavadora, 45 minutos de la secadora y 1 hora del planchado. Entonces, para una carga de ropa, tardamos 2 horas y 45 minutos. Ahora, si nosotros tenemos que hacer 4 cargas de ropa, pues tardaríamos 2 horas y 45 minutos por 4, que en total serían 11 horas. ¿Cómo podemos hacer esto más rápido? Pues justamente vamos a utilizar un concepto que se utiliza desde hace mucho tiempo en la industria y es el concepto de la línea de producción. Este concepto que fue establecido por Henry Ford y donde básicamente agarramos un proceso y lo dividimos en etapas. Y justamente en este proceso de lavado de ropa es lo que vamos a hacer. Entonces, dado que tenemos 3 recursos, la lavadora, la secadora y el proceso de planchado, vamos a agarrar este proceso y vamos a intentar utilizar cada recurso a la vez. Es decir, no meter una carga de ropa y hasta que salga meter la siguiente, sino intentar hacer el proceso en paralelo. Entonces, en un primer instante de tiempo metemos la carga 1 a lavar, 1 hora después la metemos a secar, la carga 1, y la carga 2 la metemos en la lavadora. Un instante de tiempo después, que en este caso va a ser de 2 horas, la carga 1 está lista para ser planchada, la carga 2 está en la secadora y la carga 3 empieza a lavar. Después de 3 horas vamos a tener lista la carga 1. La carga 2 va a estar siendo planchado, la 3 en la secadora y la 4 va a estar siendo lavada. Al final de 4 horas ya hemos acabado con 2 cargas de ropa, a las 5 horas con 3 y a las 6 horas tenemos las 4 cargas de ropa. Antes tardábamos 11 horas. Ahora, al utilizar los recursos en paralelo, tenemos que hemos reducido el tiempo a 6 horas. Sin embargo, vean un dato curioso. Antes, cada carga tardaba 2 horas y 45 minutos. Ahora, cada carga dura 3 horas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pues tenemos 1000 cestas de ropa y no solo 4? Y un planchador incansable, por supuesto. Pues básicamente vamos a tardar 1002 horas. Esto es 2 horas más las n horas
de las 1000 cargas. Básicamente, en una etapa, en un sistema con pipeline, con un sistema segmentado, vamos a tardar n horas, donde n va a ser el número de elementos que queramos procesar, más lo que tardemos en llenar el sistema, es decir, el número de etapas menos 1. En este caso, dado que tenemos 3 etapas, lavado, secado y planchado, 3 etapas y 1000 cestas de ropa, las 1000 entidades que deseamos procesar, pues vamos a tardar n más el número de etapas menos 1, es decir, 1002 horas. Y esta fórmula la recordamos porque la vamos a utilizar más adelante cuando apliquemos esto al procesador. Muy bien, suena fantástico lo de la segmentación, lo de dividir un proceso, pero ¿cómo metemos eso dentro de un circuito digital? Pues empecemos con un circuito simple, el sumador. El sumador de rizado que vimos en el curso de circuitos digitales 1 y que ya vimos repasamos cuando vimos la ALU. Pues básicamente para hacer un sumador de n bits podemos utilizar n celdas de un bit. Sí, básicamente este sería nuestra celda del sumador, en donde tenemos una parte que nos calcula la suma y una parte que nos calcula el acarreo. Muy bien, ¿cómo podemos unir esto? Pues básicamente los unimos en cascada. Si aquí tenemos un sumador de 4 bits, entonces recibe un dato A de 4 bits, un dato B de 4 bits y nos da un resultado que es una suma de 4 bits y un acarreo de salida. Ok, básicamente esto lo hacemos poniendo 4 celdas del sumador. Ahora, ¿qué pasa con este circuito del sumador? Pues que este circuito tiene un tiempo de propagación. ¿Qué era el tiempo de propagación? Si regresamos a la slide anterior, pues básicamente es el tiempo desde que cambian las entradas hasta que ese cambio se manifiesta en la salida. Ese era el retardo de propagación que todo circuito digital tiene. Entonces, básicamente en este circuito nosotros vamos a tener 4 retardos de propagación del circuito anterior, porque este circuito va a estar formado por 4 celdas de un bit. Entonces vamos a tener aquí un retardo de propagación, 2 aquí, 3 aquí y 4 aquí, 4 retardos de propagación. Es importante ver que la celda número 2, la que nos calcula sum1, no puede darnos el resultado hasta que no tengamos resuelto el acarreo de entrada de esa celda. Y la que nos calcula sum2 no puede darnos el resultado hasta que no tengamos el acarreo de la celda anterior. Y para sum3, pues nuevamente ocupamos el acarreo de la celda anterior. Entonces, estos retardos se van a sumar, porque en todos los casos ocupamos tener el resultado del acarreo de la celda anterior. Entonces, en este caso, estamos sumando ese acarreo 4 veces. Si fuera un sumador de 32 bits, pues entonces tendríamos esas 32 celdas, 32 retardos, por lo tanto. Ahora, ¿cómo podemos mejorar un poquito el rendimiento de esto? Vamos a ver este circuito que está aquí. Este circuito que está aquí ya introduce el concepto de pipeline. Básicamente lo que estamos haciendo es incluyendo ese montón de flip-flops que vemos. Entonces, los cuadros azules son las mismas celdas sumadores de antes. Entonces vean que aquí tenemos que a esta le entra A0B0 y a esta, ¿qué le va a entrar? Pues la salida de estos flip-flops, que justamente es A1B1, y así sucesivamente. A la tercera le va a entrar A2B2 y a la última le va a entrar A3 y B3. Ahora, algo importante en el caso del pipeline.
estamos tomando un circuito que es enteramente combinacional, como lo es un sumador. Recordamos que es un circuito combinacional. Un circuito combinacional es aquel en donde las salidas dependen únicamente de las entradas. Y a ese circuito que es enteramente combinacional estamos agregando flip-flops. Y esos flip-flops lo que van a hacer es no hacerlo del todo secuencial, porque la salida no va a depender de la salida actual. Estrictamente hablando, no vamos a tener una realimentación, pero sí vamos a tener una salida retardada. Vean que ahora nosotros agregamos un reloj, agregamos una señal de reloj que es la misma para todos los flip-flops. Este reloj que está aquí abajo, y ese reloj es el mismo para absolutamente todos los flip-flops. Ahora, estos flip-flops que hemos agregado aquí en esta columna y en esta otra columna, les vamos a llamar barreras. Y después, cuando hablemos del procesador, los vamos a agregar. Ahora estamos haciéndolo con un ejemplo súper sencillo, que es el sumador, para entender el concepto de pipeline. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues parece que estamos empeorando las cosas. Antes teníamos 4 retardos que correspondían a las 4 celdas del sumador. Ahora estamos agregando 3 retardos más que corresponden a las 3 columnas de barrera. Antes teníamos este retardo, el de esta otra celda, el de esta otra celda y el de la última celda. Pero vean que ahora, además de eso, estamos agregando otros retardos, los de las barreras. Este de aquí y este de aquí. ¿Y qué pasa ahora? Pues que antes, para calcular la suma de 4 bits, tardábamos 4 taus. Ahora estamos tardando 7 taus. Estamos empeorando el resultado, el tiempo para una suma. ¿Ok? Pero vamos a ver que aunque empeoramos el tiempo para una suma, vamos a mejorar el tiempo para una secuencia de sumas, si queremos hacer muchas sumas. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Pues imaginemos que nosotros vamos a hacer varias sumas. Por ejemplo, queremos sumar varios números, entonces vamos a hacer varias secuencias de sumas, y entonces nosotros vamos a tener la señal de reloj, que la señal de reloj lo que va a hacer es que cuando llegue el primer flanco de reloj, el resultado menos significativo se nos cargue aquí, y los valores de entrada se nos van a ir propagando a través de las barreras. Estos valores de las entradas se nos van a ir propagando a través de las barreras. Entonces vean que aquí tenemos A1, B1. Una vez que llega el primer flanco de reloj, cuando llega el segundo flanco de reloj, vean que ya A1 y B1 no es necesario propagarlos al tercer sumador, sino que al tercer sumador vamos a llevar A2 y B2, y al tercer sumador vamos a llevar A3 y B3, y no tenemos que propagar A1 y B1 hasta el último sumador, porque justamente en el último sumador esas señales no nos interesa tenerlas, nos interesa tener A3 y B3, no nos interesa nada de A1 y B1. Si nos interesan el acarreo de la etapa anterior, los acarreos, vean que los vamos a ir propagando. Ok, vamos a ver cómo funciona este sumador en una simulación. Aquí tenemos una simulación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos sumar B más 7. Entonces, en A tenemos B, y en B tenemos 7.
como en decimal sería 11 y 7. Queremos sumar eso. Entonces, si no regresamos al circuito anterior, pues básicamente para tener el resultado nosotros tenemos que esperar 1, barrera 2, 3, ocupamos esperar al menos 4 ciclos de reloj para tener ya el resultado. Y justamente si nosotros sumamos B más 2, ¿cuál va a ser el resultado de B más 2? Pues sería 16 más 2. Es decir, un acarreo de 1 y un llevo de 1. Porque justamente es un sumador de 4 bits. Entonces si nosotros en un sumador de 4 bits sumamos B más 2, eso nos va a dar justamente 1 y 2, que sería 16 más 2, 18. Porque justamente 11 más 7, que es lo que estamos sumando, 11 más 7 nos va a dar 18. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí llega el primer flanco de reloj. Si nosotros regresamos, vamos a ver que los flip-flops cambian con flancos positivos. Entonces, ocupamos 3 flancos de reloj. Vamos a contarlos. Un flanco de reloj positivo, 2 flancos, 3 flancos. Y justamente después del retardo de propagación de este tercer flanco, vean que aquí tenemos 2 y un acarreo de 1. Pero vean que las señales A y B las hemos seguido variando con cada flanco de reloj. Aquí teníamos 11 y 7 o B y 7. Luego tenemos aquí 2 y 3. Y en el siguiente flanco de reloj, es decir, el flanco de reloj número 4, vamos a ver que tenemos en la salida, tenemos en el flanco de reloj número 4, tenemos 5, que justamente corresponde al resultado de 2 y 3. Y ahora aquí tenemos B, que es 11, más 1, que sería 12, es decir, C. En el quinto flanco de reloj tenemos C. Y en el sexto flanco de reloj, pues tendríamos el resultado de F y F, que sería 15 y 15, que serían 30. Es decir, E y 1. 14 y un llevo de 1, que sería 16. Sería 30. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pues antes, con el sumador de rizado de 4 bits sin segmentación, nosotros teníamos que esperarnos 4 taos para que la señal se propagara. En este caso, una vez que llenamos el pipeline, que eso ocurre después del segundo ciclo de reloj, en cada ciclo que sigue vamos a tener un resultado de suma. Entonces, en el tercer ciclo de reloj tenemos el resultado de 11 más 7, en el cuarto de 2 y de 3, y así sucesivamente. Tenemos un retardo hasta que se nos llena el pipeline, pero después de que se nos llena no tenemos que esperar más que un ciclo para ir teniendo resultados, para ir teniendo los resultados que le estamos metiendo al sumador. Okay, como una línea de producción, en cada ciclo de reloj tenemos cada una de las etapas de cálculo ocupadas. Entonces, ¿cómo procedemos con el procesador monociclo? ¿Cómo lo segmentamos? Pues lo primero que vamos a hacer es dividir el procesador monociclo en 5 etapas. Una etapa que vamos a llamar IF, que es la etapa de fetch, que es cuando se lee la instrucción de la memoria de instrucciones. Una etapa ID, que se llama etapa de decodificación, que básicamente es cuando vamos a leer los operandos del banco de registros, y en el caso de que se ocupe también vamos a extender el signo del valor inmediato.
vamos a tener una etapa EX, que es la etapa de ejecución, donde básicamente vamos a utilizar la ALU para hacer los cálculos. Una etapa de memoria, en la cual vamos a leer o escribir de la memoria de datos. Y una etapa W, que es la etapa de writeback, que es cuando vamos a escribir en el banco de registros. Algo importante es que, aunque tenemos esas 5 etapas, no todas las instrucciones hacen uso de las 5 etapas. Sin embargo, las vamos a tener. Todas las instrucciones van a pasar por las 5 etapas, aunque no hagan necesariamente algo en una de esas etapas. Por ejemplo, las instrucciones de tipo R, de tipo registro, en la etapa de memoria no hacen nada. No leen ni escriben de la memoria de datos. O una instrucción store word. Una instrucción store word o un branch en la etapa de writeback no hace nada porque no escribe en el banco de registros. Sin embargo, las instrucciones van a pasar por todas las etapas aunque no hagan nada. Okay. Algo importante también es que la idea es que cada etapa tenga siempre una instrucción diferente. Y en este caso, pues podemos ejecutar hasta 5 instrucciones en paralelo, dado que tenemos 5 etapas. Muy bien, vamos a ver cómo segmentar el procesador. Lo primero, antes nosotros teníamos las mismas 5 etapas, o sea, teníamos fetch, leíamos de la memoria de instrucciones, de codificación, leíamos del banco de registros, extendíamos el signo, ejecución, hacíamos uso de la ALU, de memoria y de writeback. Antes hacíamos uso de esas mismas 5 etapas. Podemos ver la imagen, recordar la imagen del procesador monociclo, y justamente antes teníamos esas 5 etapas y pasábamos por ellas. Y en el caso del procesador monociclo, toda instrucción tenía que pasar por todas las etapas, por las 5. Nuevamente, aunque no hiciera nada, pasaba por ellas. Nosotros no dividíamos el procesador y decíamos, ok, una instrucción de tipo R, una vez que tenemos el resultado de la ALU, saltamos a escribirla en el banco de registros. Pues no, igual teníamos que pasar por la memoria. La señal pasaba por esa etapa a través de un multiplexor que al final elegía si enviar al banco de registro la salida de la memoria de datos o la salida de la ALU. Entonces antes igual pasábamos por todas esas etapas. En un procesador monociclo, ¿qué pasa? Pues que las instrucciones se van a ejecutar de forma secuencial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una instrucción que tarda 8 nanosegundos y hasta que esa instrucción acabe podemos seguir con la siguiente, que también tarda 8 nanosegundos, y cuando acaba va la siguiente. Las instrucciones se van ejecutando de forma secuencial. En el caso del procesador segmentado, vamos a ejecutar las instrucciones en paralelo. ¿Okay? Vamos a tener un paralelismo a nivel de instrucciones. Entonces, cuando la instrucción número 1 está en la etapa de fetch, la instrucción número 2 está esperando apenas. Cuando la instrucción número 1 pasa a decodificación, la instrucción número 2 entra a fetch. Cuando la instrucción número 1 pasa a ejecutar, la número 2 pasa a decodificar y la número 3 pasa a fetch. Vean que cada una de estas etapas dura 2 nanosegundos. Y justamente tenemos 5 etapas, 2 por 5, 10. Ahora, una instrucción va a tardar en ejecutar 10 nanosegundos. Antes duraba 8, una sola instrucción. En el procesador monociclo, pues ajustábamos el tiempo a lo estrictamente necesario y le dábamos a cada etapa la duración que necesitara, única y exclusivamente. En el procesador segmentado, todas las etapas tienen que durar lo mismo. Entonces vamos a tomar la etapa más lenta y todas las etapas tienen que durar lo que dure la etapa más lenta.
Entonces, aquí todas van a durar 2 nanosegundos. Nuevamente 2 por 5, 10 nanosegundos. Antes eran 8. Empeoramos el tiempo de ejecución de una única instrucción. Pero claro, un procesador no se hace para ejecutar solo una instrucción. Se hace para ejecutar millones de instrucciones. Ahora, ¿qué pasa con la ejecución de millones de instrucciones? Pues vamos a seguir con el pipeline. Cuando la primera instrucción está en memoria, la segunda está en ejecución, la tercera en decodificación. Cuando la primera está en writeback, la que sigue en memoria, la que sigue en ejecución. Y ya acabó, la primera ya acabó con la etapa de writeback. 2 nanosegundos después, la segunda instrucción acaba. 2 nanosegundos después, la tercera acaba. Vean que ahora no tenemos que esperar 8 nanosegundos entre instrucciones, sino que esperamos 2 entre instrucciones. Entonces, empeoramos la ejecución de una única instrucción, pero mejoramos la ejecución de una secuencia de instrucciones, que es para lo que está hecho un procesador, para ejecutar secuencias de instrucciones, millones de instrucciones. Ahora, recordamos que en el sumador habíamos incluido aquellos flip-flops que habíamos llamado barreras. Pues justamente en el procesador monociclo también vamos a incluir esas barreras, que son esos bloques verdes que están ahí dibujados. Y entonces esos bloques verdes son nuestras barreras. Entonces aquí tenemos la etapa de fetch, donde vamos a leer de la memoria de instrucciones. La etapa de decodificación, donde leemos del banco de registros y extendemos el signo. La etapa de ejecución, donde vamos a hacer uso de la ALU, del sumador en el caso del branch. La etapa de memoria, donde vamos a hacer uso de la memoria de datos. Y la etapa de writeback, que en la etapa de writeback básicamente vamos a devolvernos y a escribir en el banco de registros nuevamente. Entonces estas barreras justamente se llaman IFID, IDEX, EXMEM, MEM-writeback, porque son las que unen esas etapas, las que unen o las que nos dividen esas etapas. Ok, seguimos. ¿Qué pasa entonces con las señales de control, que son las más importantes? Pues justamente las señales de control nosotros las vamos a tener al final de la etapa de decodificación. Justamente, ¿de dónde vienen las señales de control? Pues las señales de control vienen de la memoria de instrucciones. Entonces, en el instruction fetch nosotros vamos a leer, vamos a tener esas instrucciones, esos 32 bits que, como recordamos del procesador monociclo, van a entrar a esa lógica combinacional que llamamos control y que nos van a dar todas las señales, es decir, todas estas señales que están aquí en rojo: reg write, ALU source, ALU op, branch, memwrite, memread, mem2rec. Todas estas señales vienen de esa lógica combinacional que nosotros llamamos control. Entonces ese control, esas señales tienen que ir pasando por todas las etapas del pipeline. Ese control justamente está en la etapa de decodificación. Si nosotros recordamos, pues por aquí va a estar el instruction fetch, la decodificación, la ejecución, memoria y writeback. Así es como vamos a tener las etapas. Y justamente entonces el control lo vamos a tener en la etapa de decodificación. Ahora, recordamos en el sumador segmentado que acabamos de ver. ¿Qué pasaba con los operandos? Nosotros teníamos a 0, a 1, a 2, a 3. Pues que al segundo sumador, en una etapa donde está el segundo sumador, nosotros enviamos todos los operandos.
A1, A2, A3. Pero para el tercer sumador no enviamos A1, solo enviamos A2 y A3. Y para el cuarto sumador, el último, únicamente enviábamos A3 y B3. Las otras señales no las enviamos por todo el circuito hasta el final. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa con el control? Pues que el control nos va a generar señales que van a ser útiles en ciertas etapas. Nuevamente, volvemos a este circuito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el read-write? Esta señal que está aquí, pues que esta señal que está aquí la vamos a usar al puro final, la vamos a usar en el write-back. En el read-write, pues básicamente es el write-back quien escribe ahí, y es en la etapa de write-back donde la instrucción se decide si puede o no escribir en el banco de registros. El banco de registros es lo último que se escribe, la última acción que hace una instrucción. Entonces esa señal corresponde a write-back. Entonces sí deberíamos, por ejemplo, esa enviarla por todo el proceso. Pero por ejemplo, el ALU source y el ALU op son señales que únicamente ocupamos en la ejecución. Esas señales no las ocupamos en la etapa de memoria. ¿Para qué las vamos a enviar a la etapa de memoria o el write-back si no las ocupamos? Esas señales mueren en la etapa de ejecución. El mem-write y el mem-read, pues esas señales también mueren en la etapa de memoria. En la etapa de write-back, pues sí, el mem-to-rec y el rec-write son dos señales que deben llegar hasta la última etapa, hasta la etapa de write-back. Entonces, justamente por eso, nosotros el control, las señales de control las vamos a dividir en las etapas en donde funcionan. Vamos a tener señales de write-back, de memoria, de ejecución. Las de ejecución las llegamos hasta aquí, aquí mueren. Las de memoria las enviamos a la etapa de memoria y llegan a la etapa de memoria y ahí mueren. Y las de write-back las enviamos hasta el final porque es donde se van a ocupar. Entonces vean que también las señales de control las tenemos que ir pasando por medio de estos flip-flops de barrera. Ok, vamos ya dándole más forma a nuestro circuito. Okay, a nuestro circuito ya segmentado. Entonces ya incluimos las barreras, que nuevamente son flip-flops, simplemente todo va a ir orquestado por una única señal de reloj. Y esa señal de reloj es la que hace que se vayan pasando los datos de una etapa a la otra. Cada vez que llega un flanco del reloj, se pasa de una etapa a la siguiente. Las señales nuevamente van a ir llegando hasta donde se ocupan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de estas instrucciones que están en el pipeline. Entonces, en la etapa de decodificación tenemos una instrucción de suma. Esa instrucción de suma que está en la etapa de decodificación, pues va a guardar en el registro 1 la suma del registro 10 y del registro 11. Entonces vean que 10 y 11 van a ser los registros que nosotros vamos a leer del banco de registros. Esa instrucción está en decodificación, que es cuando leemos del banco de registros. Y justamente a la barrera IDEX, pues le vamos a meter ese resultado, lo que haya en esos registros. Ahora, ¿qué pasa con ese resultado que nosotros, donde vamos a guardar ese 01? Pues ese 01 lo tenemos que ir pasando. Tenemos que ir pasando hasta el final, porque es información que todavía no vamos a ocupar. Vean qué curioso, justamente el AD, la instrucción que está en decodificación, guarda en el registro 1. Sin embargo, en RW, que recordamos que RW era la señal de selección del banco de registros que nos decía qué registro modificar
Aquí hay un 15. Y ese 15 corresponde a el valor que está en writeback, porque es la instrucción que se está escribiendo. No estamos escribiendo la instrucción que está en decodificación, estamos escribiendo la instrucción que está en writeback. Ahora, ¿qué tenemos en ejecución? En ejecución pues tenemos un store word. Es lo que tenemos en ejecución. Entonces, ese store word, ¿qué hace? Pues vamos a ver, ese store word va a leer el registro 6 y lo que hay en el registro 6 lo va a guardar en el registro 5 más la extensión de signo de 16. Y son justamente los datos que tenemos en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución tenemos 5, que sería el registro RS, al que le vamos a sumar un 16, que es lo que tenemos de la extensión de signo, y eso nos va a dar aquí una dirección, y en esa dirección vamos a guardar lo que tenemos en el registro 6, que va a venir en el DW, en la entrada de datos de la memoria de datos. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues en la etapa de memoria tenemos un branch, y ese branch pues tiene algunos operandos que ya fueron evaluados. Nuevamente los registros se evalúan en la etapa de ejecución, por lo que ese branch está en la etapa de memoria, y en la etapa de memoria lo que tendría que hacer es calcular la dirección, y justamente esa dirección de salto pues por ahí depende de un 31. Entonces es por eso que tenemos este 31 en esta línea, que en esta línea es la señal de el valor inmediato, que a esta señal pues justamente es la del branch, que se tendrá que sumar con el PC para hacer algún otro cálculo. Y por último la etapa de writeback, que como ya les dije, en la etapa de writeback tenemos este 15 que nos indica el registro en que se va a guardar. Entonces aquí tenemos 4 instrucciones, cada uno en una etapa diferente del pipeline. 4 instrucciones que se están ejecutando en paralelo, y que los valores de los registros que leen, de los registros que escriben, de todo lo que ocupa, se está guardando en las barreras, así como las señales que ellas requieren, las señales de control para ejecutar, memoria y para el writeback. Ok, ahora vamos a un tema. ¿Qué pasa? Pues si el procesador segmentado pues tiene la ventaja de que las instrucciones, aunque tardan más en ejecutarse de forma aislada, una secuencia de instrucciones se ejecuta más rápido, mejoramos el rendimiento. Pero como dicen por ahí, no hay almuerzo gratis, y entonces tenemos que lidiar con ciertas cosas, y esas cosas se llaman riesgos. Entonces básicamente existen 3 tipos de riesgos: estructurales, de datos y de control. Para dicha muestra, los estructurales no los tenemos. Básicamente un riesgo estructural es que no existe disponibilidad de un módulo cuando se necesita. En nuestro procesador no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos memoria de datos separada de memoria de instrucciones. Podemos acceder a las 2 memorias a la vez. Tenemos una arquitectura registro-registro, entonces no ocupamos hacer cosas con la memoria a la vez que con registros. Hemos agregado sumadores adicionales para el cálculo del PC y para el cálculo del branch, para no tener que hacer solo uso de la halo, entonces estarla turnando y tener con esos riesgos estructurales, sino que cuando hemos ocupado alguna unidad funcional extra, la hemos agregado. Y justamente así es como se solucionan los riesgos estructurales. Si se ocupan más módulos, agregamos esos módulos. Ahora existen otros 2 tipos de riesgos, y esos sí los vamos a tener. Los riesgos de datos, que es que no tenemos disponibilidad de un dato cuando lo necesitamos, y los riesgos de control, que los riesgos de control básicamente son los branches, es decir,
el desconocimiento de cuál es la próxima instrucción que tenemos que ejecutar. Un branch, no sabemos si se va a tomar o no se va a tomar, no sabemos si la instrucción que se va a ejecutar es la que sigue después del salto o a la que vamos a saltar. Ahí tenemos un riesgo de control, porque justamente vamos a tener que decidir qué instrucción vamos a meter en el pipeline, cuál de las dos. ¿Ok? Ahora, vamos con los riesgos de datos. Antes de ver los riesgos de datos, es importante hacer la diferencia entre riesgos y dependencias. ¿Ok? Una dependencia, pues básicamente depende del código y es inherente al código, lo vamos a tener siempre. Y aquí tenemos, por ejemplo, una dependencia con el registro R1 que llamamos aquí. ¿Qué pasa? Que la primera instrucción escribe en R1 y la segunda instrucción lee de R1. Pero ¿qué pasa? Cuando la segunda instrucción va a ejecutar, la primera instrucción apenas va a estar en la etapa de memoria. Es decir, no hemos escrito el resultado todavía en el banco de registros. Entonces podríamos estar operando con un valor viejo de R1. Por ahí tenemos un riesgo. Que en este momento es una dependencia que se puede convertir en un riesgo si nosotros no podemos solventar esos problemas. Y justamente un riesgo es una limitación hardware. Entonces, en esta limitación hardware, pues, entre otras cosas, lo que tenemos es que el orden de ejecución no necesariamente es igual que el orden del programa. Ahora vamos a ver eso con más detalle. Y ahora, si hay una dependencia, puede o no existir un riesgo. Nosotros podemos resolver ese riesgo y justamente ahora vamos a ver cómo intentar resolver ese riesgo. Entonces, en el caso de las dependencias, pues nosotros tenemos las dependencias de datos, pues tenemos tres tipos. La dependencia, la que llamamos verdadera dependencia, la antidependencia y la dependencia de salida. Y cuando eso se convierte en riesgo, nosotros le llamamos lectura después de escritura, la raw. La antidependencia la llamamos escritura después de lectura, la word. Y la dependencia de salida la llamamos wow, que es la escritura después de escritura. En el caso de MIPS vamos a ver que nosotros únicamente tenemos una de esas tres, pero vamos a ver las tres. Entonces, ¿qué es la antidependencia? La antidependencia es la escritura después de lectura. Parecería que no hay un problema, ¿no? Simplemente nosotros en la primera instrucción estamos leyendo este registro y en la segunda instrucción lo estamos escribiendo. En una leemos y en la siguiente escribimos y parecería que todo está bien. Okay. Y en MIPS, justamente en el procesador que hemos visto, no aparece. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos reacomodo de las instrucciones o ejecución paralela de instrucciones y ejecutamos esas dos instrucciones en paralelo y se ejecuta primero la suma y luego la resta? Pues que entonces la resta se va a ejecutar con un valor no correcto de el registro 1, que es el resultado de la suma. Si nosotros de alguna forma intercambiamos esas instrucciones a la hora de ejecutar, podríamos tener un riesgo, podríamos tener un problema. Y a la hora de ejecutar instrucciones en paralelo hay que tener cuidado con eso. En nuestro procesador no vamos a tener ese problema, pero en procesadores más avanzados que hacen reajuste de instrucciones, que hacen ejecución fuera de orden, que esto es, las instrucciones no se ejecutan en el orden en que vienen en el código, sino que se ejecutan a como nosotros vamos obteniendo los resultados, las dependencias. Hay que tener cuidado de no cometer este riesgo, de cometer este error. Luego tenemos la dependencia de salida, que la dependencia de salida pues básicamente es que escribimos el mismo registro en dos instrucciones secuenciales. Nuevamente parece que no hay problema. La resta escribe en 2, la suma escribe en 2 y el resultado que debería quedar en 2 es el resultado de la suma.
Sin embargo, nuevamente, si nosotros reacomodamos la ejecución, ejecutamos instrucciones en paralelo y se ejecuta primero la suma y luego la resta, en 2 quedaría un resultado equivocado. En MIPS no vamos a tener ese problema, pero en procesadores paralelos que van a ver en otros cursos, pues sí hay que tener ese cuidado. Y ahora tenemos la dependencia, el verdadero riesgo de lectura después de escritura. Sí lo vamos a tener en MIPS. Y básicamente lo que llamamos el problema productor-consumidor. Entonces, la primera instrucción, la resta, es el productor. Y la resta nos va a estar generando lo que está en el registro 2. Luego tenemos un primer consumidor a una distancia 1, es decir, una instrucción más abajo, que va a leer ese registro. Y otra instrucción, otro consumidor a una distancia 2, que también va a leer ese registro. ¿Qué problema tenemos? Pues vamos a ver. Justamente el problema que nosotros tenemos es la primera instrucción, la resta, va a estar escribiendo el registro 2. Y todas las demás instrucciones vean que van a leer el registro 2. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nosotros listo el resultado? En la etapa de writeback. Nuevamente tenemos 5 etapas. Fetch, leemos de la memoria de instrucciones. Decodificación, leemos de los registros. Fetch de codificación. Ejecución, vamos a hacer uso de la ALU. Memoria y writeback, que es cuando escribimos en el banco de registros. Entonces, hasta que la primera instrucción está en writeback, es cuando vamos a tener el resultado escrito en el banco de registros. ¿Qué pasa? Pues que justamente las otras instrucciones van a ocupar ese nuevo resultado en el banco de registros cuando les toque leer. Entonces, cuando la primera instrucción está en la etapa de ejecución haciendo uso de la ALU, la segunda instrucción está leyendo el banco de registros, va a leer un valor erróneo. Y cuando la tercera instrucción está leyendo el banco de registros, la primera apenas está en memoria, no ha escrito, va a leer un valor erróneo. La cuarta instrucción sí va a leer un valor correcto, al igual que la quinta instrucción. Okay. En ese caso no hay problema, no hay un conflicto, pero las otras dos instrucciones sí tienen un conflicto, van a leer un valor erróneo del banco de registros. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Pues una forma de solucionarlo es dejarle el problema al compilador. El compilador siempre sabe para qué arquitectura está compilando y sabe los recursos hardware que tiene cada arquitectura. Entonces el compilador dice, pues este es un pipeline de 5 etapas. Si yo tengo este problema, lo que voy a hacer es retardar las instrucciones 2 ciclos. Y para retardar las instrucciones 2 ciclos, lo que voy a hacer es meter 2 instrucciones NOP, no operación. Estas instrucciones no hacen absolutamente nada más que gastar cada una de ellas un ciclo de reloj. Entonces gastamos esos 2 ciclos de reloj y ya podemos seguir ejecutando el código sin ningún problema. Estamos moviendo el código. Entonces la primera instrucción ya va a estar en writeback cuando la segunda ocupe leer del banco de registros. Ya estamos resolviendo el problema. Lo que pasa es que estamos haciendo el código más lento. Estamos metiendo instrucciones que no hacen nada. Entonces, también podemos resolver ese problema a través de hardware, que es una solución un poco más elegante y es la solución que utilizan los procesadores reales. Y básicamente esa solución a nivel de hardware se llama anticipación de operandos o forwarding. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es enviarle de forma anticipada los valores que ya calculamos a las instrucciones que los ocupen. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa con la primera instrucción? Pues que al final de la etapa de ejecución, es decir,
en el flip-flop ejecución memoria, ya va a tener el valor correcto del registro 2, porque ese valor se va a ir almacenando a través de las barreras hasta llegar al writeback y escribirlo en el banco de registros. Pues en la barrera ejecución memoria vamos a tener ya el valor del registro 2. Entonces vamos a detectar ese riesgo, vamos a detectar la situación y vamos a decir, ok, la segunda instrucción necesita ese valor, necesita ese registro, ese nuevo valor del registro. Entonces yo de forma anticipada se lo voy a pasar. ¿Y cuando lo ocupa la instrucción 2? Lo ocupa cuando está en la etapa de ejecución, que es cuando realmente va a calcular sus valores. Entonces vean que de forma anticipada yo se lo envío. Y nuevamente la tercera instrucción también va a ocupar ese valor de forma anticipada, pero cuando esa instrucción está en la etapa de ejecución, la primera instrucción va a tener ese resultado no en la barrera ejecución memoria, sino que la va a tener en la barrera memoria writeback. Entonces se lo tengo que enviar desde esa barrera y no desde la primera. ¿Cómo detectamos esas instrucciones? Pues vamos a ver, básicamente con este código o pseudocódigo que está aquí. Entonces vamos a analizar la situación. Primero que nada, la etapa destino siempre va a ser la etapa de ejecución. Regresamos a la slide anterior. Sea que se lo enviemos de la barrera ejecución memoria o de la barrera memoria writeback, lo vamos a enviar a una instrucción que está en ejecución. Entonces la etapa destino siempre va a ser la etapa de ejecución. Okay. Ahora, ¿cómo detectamos que justamente hay un riesgo, que hay una dependencia? Pues vamos a ver. Preguntamos, ¿la instrucción que está en ejecución memoria tiene la señal read-write? ¿Se acuerdan la señal read-write? Que era la señal que nos permitía, que nos habilitaba a escribir en el banco de registros. Es una de las señales que vamos pasando por las barreras. Entonces preguntamos, ¿la instrucción que está en ejecución memoria, que tiene sus valores ahí, es una instrucción que va a escribir en el banco de registros? Sí. Ok, seguimos. Y la instrucción que está en ejecución memoria tiene como registro destino un registro diferente del 0. Recordemos que el registro 0 lo podemos utilizar como registro destino. Podemos intentar escribir en él. No se va a cambiar, pero podemos escribir en él. Y no es un error, no es un problema. Podemos escribir en el registro 0. No va a cambiar su valor, no lo vamos a alterar, pero podemos escribir en él. Lo podemos utilizar como argumento destino. Ok. Entonces, pregunta 1, la instrucción escribe en el banco de registros. Pregunta 2, el registro destino es diferente del registro 0. Y la pregunta 3 es, ¿el registro destino es igual que la instrucción que está en IDEX? Nuevamente, la instrucción que está en la etapa de ejecución tiene sus datos ¿en qué barrera? En la barrera IDEX, que va a estar por aquí. Pues preguntamos, la instrucción que está en IDEX tiene como argumento en el registro S el mismo registro destino. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces vamos a anticipar. Vamos a poner este valor en una señal AND A, que ahorita vamos a ver que básicamente son las señales de un multiplexor. Ahora, una instrucción pues puede tener una dependencia porque pusimos un valor en RS o porque pusimos un valor en RT, en cualquiera de los dos casos. Entonces también hacemos la misma pregunta para RT.
La instrucción que tiene los datos en ejecución memoria es una escritura de registro. La instrucción que tiene los datos en ejecución memoria, su registro de destino es diferente del 0. La instrucción que tiene sus datos en ejecución memoria, el registro de destino es igual que el IDEX RT. Sí, pues entonces vamos a poner esta señal en otro multiplexor que ahorita vamos a ver. Entonces aquí tenemos estos dos. Ahora, nuevamente, podemos anticipar desde ejecución memoria para la instrucción que sigue, o desde memoria writeback para la instrucción que está a una distancia de 2. Esta instrucción está a una distancia de 1, esta instrucción está a una distancia de 2. Entonces a la que está a una distancia de 2 le haríamos el forwarding desde memoria writeback. Entonces básicamente hacemos las mismas preguntas. Lo que pasa es que con memoria writeback. Nuevamente preguntamos si la instrucción que está en memoria writeback es un read-write, si el registro destino es diferente de 0 y si el registro destino es igual que la que está en ejecución a su registro RS. Si es así, anticipamos 0,1, que ahora vamos a ver esas señales en los multiplexores. Y lo mismo lo hacemos para RT, que sería en el último caso read-write, registro destino diferente de 0, registro destino igual a RT. Entonces ponemos la señal en anticipar B 0,1. Muy bien, casi hemos acabado. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener esto: 3 instrucciones que escriben en el mismo registro. Entonces, justamente con lo que yo acabo de hacer, ¿qué estoy haciendo? Pues vean que voy a tener un choque. ¿Por qué? Porque a esta instrucción le voy a anticipar este y este. ¿Por qué? Porque ambas ocupan el registro 1. ¿Cuál envío? Esta instrucción va a estar en memoria writeback cuando la última esté en ejecución, en IDEX, y esta va a estar en XMEM. ¿Okay? No le tengo que anticipar este, sería incorrecto anticipar este, tendría que anticiparle este. Sin embargo, con las líneas, con las condiciones que puse anteriormente, no hago distinción entre ellas, intentaría anticiparle las dos. Entonces es importante para la instrucción que anticipa estando en memoria writeback agregar una condición extra. Y vamos a ver, vean que aquí básicamente estamos cambiando únicamente la condición de la instrucción que está en memoria writeback. Entonces tenemos casi que las mismas condiciones de antes. La que está en memoria writeback es un read-write. La que está en memoria writeback, su registro destino es diferente al registro 0. Y ahora aquí vienen las cosas diferentes, las cosas importantes. La instrucción que está en XMEM, es decir, en la etapa anterior, no es un read-write. Y el registro destino es diferente de 0. El registro destino de la que está en XMEM es diferente del registro destino de la que está en ejecución RS. Y ahora sí, si se cumple todo esto, además de que la que está en memWriteback, el registro destino, es igual que la que está en RS, entonces sí anticipo esta. Caso contrario no voy a anticipar esta. ¿Cuál es caso contrario? Pues caso contrario es que el registro destino de la que está en XMEM sea igual al RS. Si es igual, ya no se cumple esta condición. Aquí tengo un diferente. Tiene que ser diferente. Si es igual, ya esta condición no se cumple y no voy a anticipar este. Y lo mismo lo vamos a hacer para el RT.
tanto para el RS como el RT. Nuevamente, en cualquier instrucción nosotros podemos tener que el riesgo se dé por el RS o por el RT. Entonces simplemente metiendo esa condición ya me aseguro que no voy a anticipar un valor incorrecto. Ponemos la unidad de anticipación en nuestro procesador. Entonces vean que justamente está abajo del todo de la ALU, la unidad de anticipación, la tenemos aquí, la unidad de anticipación de forwarding. ¿Y qué le tenemos a esta unidad? Le tenemos como entrada los valores RS y RT. Ojo que estos valores RS y RT no corresponden a los registros del banco de registros, sino que corresponden a estas líneas de selección, a lo que va a venir aquí de RS y de RT. Estos valores de 5 bits son los que nosotros vamos a mandar aquí, porque es lo que nos va a servir para ver si los registros son iguales o son diferentes. ¿Qué otra cosa le vamos a enviar? Pues le vamos a enviar esta línea que viene de writeback, que es el read-write que está en xmem y el read-write que está en mem-writeback. Estas dos señales también se las vamos a meter, que son las azules. Y por último vamos a meter los registros destino, los registros en los que vamos a escribir este que sería para xmem y este que sería para mem-writeback, los que tenemos en esas barreras. Entonces a partir de esas señales ya voy a generar las salidas AND A y AND B, que son salidas de mi unidad de anticipación, pero son las entradas de selección de los multiplexores que están aquí. Y ahora en los multiplexores vean que me sirve para seleccionar qué voy a meter en la ALU. ¿Y qué voy a meter? El RS que me viene del banco de registros, o este valor que estamos realimentando de la etapa de mem-writeback, que sería el nuevo valor que escribiríamos de un registro, o de xmem, que sería esta línea de aquí. Entonces alguna de esas tres cosas. Y para RT lo mismo. Entonces ya puedo seleccionar cualquiera de estos RS y voy a seleccionar el adecuado, anticipándolo cuando sea necesario. Entonces vean que aquí tengo el viejo, el que está escrito en el banco de registros. Si es un registro diferente a las instrucciones que se están ejecutando, pues sí, está en el banco de registros, correcto el valor y leo ese. Si es una instrucción que se está ejecutando que va a cambiar este registro, pues ya no le envío este, sino que le envío el de la instrucción, ya sea que esté en mem-writeback o que esté en ejecución memoria. Ahora, podemos solventar todos los problemas de anticipación, de riesgos con anticipación. No podemos. Justamente en los ejemplos que vimos anteriormente, todas las instrucciones que pusimos eran de tipo R. Muy convenientemente, no puse ningún load word. Vamos a ver qué pasa con el load word. Aquí lo tenemos. La instrucción es un load word que escribe en 2 y la siguiente instrucción ocupa ese dato. ¿Qué pasa con el load word? Pues con las instrucciones de tipo R pasa que después de la etapa de ejecución yo ya tengo el valor que voy a escribir en el registro. Y entonces se lo puedo anticipar a la etapa de ejecución de la siguiente instrucción sin ningún problema. Porque yo ya voy a estar en la etapa de memoria con el valor calculado nuevo que voy a escribir en el banco de registros y se lo anticipo a la que está en ejecución, a la que viene atrás de mí. Pero si yo soy un load word, yo no tengo el resultado en la etapa de ejecución, lo tengo hasta el final de la etapa de memoria. Yo no puedo anticipárselo de la etapa de memoria a la etapa de ejecución. Esto no lo puedo hacer. Esto es un viaje al pasado. No se puede hacer. No puedo hacer esta anticipación. Sí se lo puedo anticipar
a la instrucción que sigue, porque está en el futuro. Se lo puedo mandar a esta, pero a esta no se la puedo mandar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que cambiar un poco mi unidad de anticipación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver el problema de la anticipación? Pues básicamente no hay forma de resolver el problema de los load word por una cuestión de tiempo. Básicamente nosotros el dato lo vamos a tener al final de la etapa de memoria cuando accedemos a la memoria de datos y no en la etapa de ejecución. La única forma de resolver el problema de forma automática es detener el pipeline. Entonces, justamente detectar que se trata de una instrucción load word y evitar que el PC avance. Es decir, que cambie el PC, por lo tanto, si el PC no cambia, no vamos a leer la siguiente instrucción. Y además que el PC no cambie, ocupamos que el registro, la barrera, ese banco de registros IF y D tampoco cambien, para que la instrucción que sigue no pase de codificación. Y el resto del pipeline, ¿cómo lo podemos detener? Básicamente poniendo 0 en todas las señales de control. Ponemos un 0 en las señales de control, por lo que no vamos a poder escribir en el banco de registros, no vamos a poder escribir ni leer de la memoria de datos, y básicamente esas son las dos unidades que almacenan información del estado del procesador. Por lo tanto, si enviamos 0 en las entradas de control, no vamos a cambiar nada del procesador, nada del estado del procesador. En resumen, cuando se detecte un load word, tenemos que hacer un stall, que un stall básicamente es evitar que el PC cambie, evitar que el registro IF y D cambie, ese banco de registros, esa barrera, y enviar 0 en la unidad de control. Nuevamente, eso lo hacemos con esta línea de pseudocódigo que está aquí, en donde básicamente lo que hacemos es ver que la instrucción que está en IDX es un memread y que la instrucción que está en IDEX, el registro RT, recordemos que ese va a ser el registro en que se va a escribir, es igual que el registro RS o RT de la instrucción que está en IFID, es decir, de la instrucción que apenas está entrando en el pipeline. Si es así, ya sea si es igual al registro RS o al RT, es decir, a uno de los registros fuente de la instrucción que sigue, hacemos un stall al pipeline, lo detenemos. Que detenerlo nuevamente es evitar que el PC cambie, que IFID cambie y enviar 0 en las señales de control. Y eso lo hacemos durante un ciclo de reloj únicamente. Es como meter una NOP, una no operación. Lo podemos ver gráficamente. Es el mismo problema de antes, en donde tenemos una instrucción load word que va a modificar el registro 2 y una instrucción I que va a leer ese registro 2. Entonces esa I se va a convertir en un NOP. Y lo que hacemos es meter estas burbujas, ese stall del pipeline. Una vez que detectamos que esa instrucción que está en IDEX, es decir, que los datos están aquí, recordemos que esta es la barrera IDEX, y vemos que la que sigue, que sería la barrera IF y D, operan esta instrucción, la que sigue, la I va a leer una instrucción que el load word un registro que el load word va a cambiar. Entonces metemos estas burbujas, este stall que está aquí. Básicamente no vamos a hacer nada
en esta instrucción. Esas burbujas no van a modificar ningún registro del procesador, ninguna posición de memoria, simplemente nos van a retardar la instrucción un ciclo de reloj. Y después, pues ya podemos hacer el forwarding. Vamos a detectar que tenemos que enviar este dato a aquí. ¿Para qué? Para que ese dato al ahí y a la siguiente instrucción al ahí lo vamos a tener que enviar, hacer el forwarding al i, y en este caso no hay que hacer forwarding porque ya lo vamos a poder leer directamente del banco de registros. Y ya tenemos la unidad de detención del pipeline. Tenemos unidad de anticipación, unidad de detención, que básicamente le llamamos unidad de detección de riesgos, que va a detectar el riesgo y va a operar sobre el control para hacer que todas las salidas sean 0. Básicamente vean que es este MUX que está aquí. Aquí tenemos las salidas del control normales, habituales, y aquí tenemos 0 para todas. Entonces, si detectamos un riesgo, pues vamos a pasarnos al canal 0 del MUX y vamos a enviar 0 en todas las señales de control que se calculan normalmente aquí, pero aquí las convertimos todas a 0. Y evitamos que estos flip-flops cambien y evitamos que el PC cambie. ¿Cómo hacemos eso? Pues recordamos los flip-flops con habilitación de escritura. Son los que utilizaríamos tanto para el PC como para esa barrera, para los flip-flops que vamos a utilizar en esa barrera. Y de esa forma detenemos el pipeline. Ahora, es inevitable tener un retardo de un ciclo de reloj si la siguiente instrucción va a necesitar un registro un load word que está antes, justo una instrucción antes va a leer. Entonces, como es este caso, tenemos que el load word va a cambiar el registro 2 y esta instrucción lo ocupa, y esta que sigue también, y esta instrucción que está aquí va a leer del registro 3, que esta instrucción de aquí lo modifica. Estas son instrucciones de tipo R, por lo tanto podemos anticipar el resultado sin ningún problema, pero sin embargo aquí tendríamos que meter un NOP, que si no lo tenemos por hardware el compilador lo haría. De hecho, el compilador metería más de uno, metería 2 como ya vimos antes, al puro principio del tema de riesgos, cuando no tenemos unidad de forwarding, ni unidad de detención, ni nada. Si no tenemos ningún tipo de unidad, el compilador se encarga de meter esos NOPs. Ese NOP que acabo de dibujar ahí se metería de forma automática por hardware, no lo haría el compilador. Pero el compilador puede detectar, ok, estoy compilando para un procesador que, dado esta estructura de código, dado esta secuencia de código, automáticamente va a meter un NOP ahí y va a detener la ejecución durante un ciclo de reloj. Entonces el compilador podría hacer algo que es reordenar el código. Y reordenar el código pues básicamente es ver que esa instrucción que está al final del todo, ese sub, no depende de ninguna de las instrucciones anteriores. Entonces lo podemos subir, y si nosotros subimos ese sub para que se ejecute justo después del load word, ya no tendríamos que parar el pipeline. ¿Por qué? Porque esta instrucción que está aquí, el AND, sigue dependiendo de este registro, pero esta instrucción ya va a estar en una etapa de writeback cuando le pueda hacer llegar de forma anticipada este registro a esta instrucción, y ya no tendríamos ningún problema de tener que parar la ejecución del procesador. El compilador siempre puede ayudar al procesador generando un código que sea más eficiente. También hay otras cosas que puede hacer el compilador, como se llama loop unrolling, que el loop unrolling pues lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el siguiente tema cuando veamos un poquito de paralelismo. Riesgos de control.
¿Qué eran los riesgos de control? Los riesgos de control tienen que ver con los saltos condicionales, con los branches. No sabemos cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. En este ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos un branch que está en la dirección 40 y que va a saltar 7 instrucciones. ¿Okay? Entonces va a saltar pues básicamente a PC más 4 o a PC más 4 más 7 por 4, es decir, a 72. Entonces tenemos dos posibles instrucciones que podemos meter en el pipeline: la que está después del branch o a la que nos lleva el branch. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos elegir cuál de ellas meter? Lo primero que podemos hacer es minimizar la penalización de los saltos. Es decir, no tenemos tal vez que esperarnos hasta la etapa de writeback para saber, para conocer el destino del salto. No estamos diciendo que el salto va a durar una o dos etapas y que se va a ejecutar más rápido. No, el salto va a tardar exactamente las mismas 5 etapas, aunque en 3 de ellas no haga nada. ¿Okay? Siempre vamos a tardar lo mismo. Lo que pasa es que aquí vamos a decidir cuál es la siguiente instrucción que vamos a meter dentro del pipeline. Entonces la idea es reducir esa penalización de los saltos. Básicamente vamos a mover el sumador y vamos a mover el comparador. Porque el comparador en este momento, la comparación de los dos registros RS y RT la está haciendo la ALU. Podríamos tener un comparador un poco antes, tal vez en el momento en que leamos el banco de registros, y la suma de el PC más 4 más el valor inmediato con la extensión de signo y multiplicado por 4 lo podríamos tener también antes, porque esas operaciones son relativamente sencillas. Entonces la idea es agarrar ese sumador y pasarlo a la etapa anterior y añadir un comparador en la lectura del banco de registros. Entonces hacemos eso y obtenemos este resultado que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente ya tenemos un comparador a la salida del banco de registros que nos va a estar comparando si esos dos registros son iguales. Y luego el sumador con el valor inmediato con la extensión de signo multiplicado por 4 más el PC más 4 que justamente viene de esta barrera, ya lo tenemos ahí y lo podemos realimentar directamente para que se nos cargue el nuevo PC correcto. Entonces se nos cargue la instrucción a la que el salto nos va a llevar. Sin embargo, esto adelantamos un ciclo solamente. No resolvimos el problema completamente. Aún tenemos que decidir cuál instrucción vamos a meter después del branch. Si metemos después del branch siempre un NOP, que no sería muy eficiente. Si metemos la instrucción que sigue después del branch o la instrucción a la cual vamos a saltar. Porque vean que justamente el branch ahora lo estamos resolviendo en la etapa de decodificación, pero en la etapa de fetch tenemos que meter alguna instrucción. Luego podemos corregir en el caso de que nos equivoquemos y botar la instrucción que metimos en el fetch. Eso nos generaría una burbuja que va a estar metiéndose en el pipeline. Pero si no tenemos esa burbuja podemos ser más eficientes. O sea, la opción sería meter un NOP, por lo que siempre tendríamos una burbuja, o tratar de predecir cuál va a ser la instrucción que vamos a meter en el branch. Entonces tenemos básicamente dos opciones. Una es asumir el salto, o sea, siempre decir que vamos a buscar la siguiente instrucción de forma secuencial. A veces tendremos razón, a veces nos equivocaremos. O otra cosa sería en tratar de predecir el salto. Y justamente eso es lo que
hacen los procesadores modernos. Los procesadores modernos no tienen 5 etapas, sino que tienen muchas más. Entonces, en el caso de que nos equivoquemos, tenemos que botar un pipeline más grande. Por lo tanto, se invierten recursos en hacer una buena predicción de saltos. Entonces, ¿cómo se hace una predicción de saltos? Pues se hace basada en los eventos pasados. Entonces podemos tener un predictor, por ejemplo, que tenga un bit, que tenga una parte de la dirección de la instrucción de salto, o sea, para saber, para más o menos identificar cuál es la instrucción de salto relacionado, y que tenga un bit indicando si el salto se tomó o no se tomó la última vez. Y que básicamente a partir de esa información intenta adivinar si el salto se va a tomar o no se va a tomar. Por lo general los compiladores van a generar código muy parecido, de forma de que casi siempre el salto se va a tomar o casi siempre no se va a tomar. Por ejemplo, en un for, la mayor parte de las veces se va a tomar el salto. Imaginemos un for que llegamos al final y vamos a saltar. No vamos a hacer, por lo general no se hace un for o un while o un do while para una sola iteración, sino que se hace para muchas iteraciones. Entonces, si hacemos un for de 1.000.000 de iteraciones, pues justamente vamos a y asumimos que siempre vamos a tomar la instrucción del salto, pues 999.999 veces vamos a atinar, y solamente una vez de ese millón de veces no vamos a atinar, que es cuando no tomemos el salto, cuando ya acabamos el for. Entonces, justamente ese tipo de información es la que utilizan los predictores de salto. En el caso del if-else, pues es un poco más complicado, porque ya no tenemos ese tipo de información. Pero como les digo, muchas veces los compiladores generan código muy parecido, entonces casi siempre se va a hacer el if o se va a hacer el else. Entonces los predictores se pueden entrenar para que de una forma eficiente intenten adivinar cuál va a ser la siguiente instrucción a meter en el pipeline. Ahora, en el caso de los saltos, justamente podemos tener varias cosas. Entonces vamos a ver, tenemos aquí tres casos, A, B y C. Lo que podemos hacer para mejorar el salto. Una cosa es meter, aquí tenemos en el caso A, instrucciones anteriores al salto. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que tenemos que ejecutar estas dos instrucciones, la 1 y la 2. Pues ejecutamos primero la 1, ejecutamos primero la 2 y luego la 1. Y la 1 no tiene que ver con la 2. Entonces vamos a ir ejecutando el salto, y de todos modos sabemos que esta instrucción había que ejecutarla. Entonces simplemente las intercambiamos, les damos vuelta, metemos primero el branch. El branch se va a resolver un ciclo después, como ya vimos. Ya un ciclo después sabemos a dónde tenemos que saltar, pero de todas formas la instrucción add había que ejecutarla. Otra cosa que podemos hacer es meter en el pipeline el destino del salto. Entonces, si el salto va a saltar a este sub, pues vamos a meter el sub. En este caso, pues muchas veces podemos fallar, muchas veces podemos acertar, depende de la dinámica del programa. O otra cosa que podemos hacer es meter la instrucción de no salto. Por ejemplo, en este caso el branch salta una instrucción que está por ahí abajo, pues metemos la que sigue en el pipeline. Entonces tenemos esas opciones para llenar el pipeline. A veces fallamos, a veces no. Si fallamos, pues tenemos que botar el pipeline. Entonces ya aquí tenemos el diagrama final del procesador. A este diagrama final no le vamos a agregar nada más. Ya tenemos un procesador segmentado, tenemos 5 etapas, tenemos que cada ciclo de reloj vamos a tener una nueva instrucción. En el procesador monociclo también teníamos una instrucción cada ciclo de reloj. La diferencia es que en el procesador segmentado el ciclo de reloj es más pequeño que en el procesador monociclo. El puro principio lo vimos. En el procesador monociclo teníamos, qué sé yo, 8 nanosegundos duraba el ciclo de reloj. En el procesador segmentado, cada etapa puede durar 2 nanosegundos. Entonces vamos a tener una instrucción cada 2 nanosegundos en lugar de cada 8. A costa de tener más recursos hardware, más flip-flops,
tener tener problemas de riesgos que tenemos que resolver, pero mejoramos el rendimiento y eso es lo importante. Todos los procesadores actuales son segmentados. Entonces, conclusiones, pues básicamente la segmentación es una herramienta súper poderosa. Podemos mejorar el rendimiento, aumentamos la complejidad, pero tampoco demasiado. Necesitamos agregar más registros, no reutilizar hardware, hacer que la información de control fluya con los datos. Cada etapa ocupa tener su correspondiente señales de control. Para conseguir resultados óptimos, las etapas deberían durar más o menos lo mismo. Si las etapas no duran lo mismo, si hay mucha diferencia entre ellas, pues si tenemos una etapa que dura 10 y otra que dura 2, tal vez la que dura 10 la elegimos mal y podríamos dividirla en 5 etapas que duren 2 o en 4 etapas que duren 3 o algo por el estilo. Que va a ser peor que 10 porque 3 por 4 son 12, pues sí, pero ya vimos que el pipeline puede tener un costo en cuanto a el rendimiento de una única ejecución, de procesar una única unidad. En una línea de producción, pues podemos tener técnicos que están únicamente poniendo los tornillos de algo. Si hacemos camisas, pues una persona que solo está poniendo botones. Sería más eficiente si hacemos solo una camisa tener 5 personas haciéndolo. Probablemente hacemos una camisa más rápido. Pero si tenemos que hacer 1.000.000 de camisas, tal vez no es lo más eficiente tener 5 personas haciendo una única cosa. Es más eficiente tener cosas especializadas, puntos especializados. Entonces, etapas muy grandes probablemente están mal diseñadas y tendríamos que dividirlas en etapas más pequeñas. Surgen nuevos retos, riesgos de datos, riesgos de control. Los podemos eliminar parcialmente. Los riesgos de datos en el caso de las instrucciones R se eliminan totalmente. En el caso del load word, pues no se eliminan completamente. Siempre vamos a tener que parar el procesador, pero esa parada la podemos hacer de forma automática con una unidad de detección de riesgos. Los riesgos de control pues igual se pueden mejorar, se pueden reducir, pero no se pueden eliminar del todo. Muchas veces pues va a haber que hacer un stall del pipeline y es inevitable, pero en general el pipeline es una herramienta súper poderosa y es como se hacen los procesadores reales. Muchas gracias y continuamos con el siguiente capítulo, que será de una breve introducción a los procesadores paralelos.